Este podcast es presentado por Score. Score, la energética del fútbol. Por una cuestión de historia, de costumbre, de tradición, cuando hablamos de una selección uruguaya, siempre el camino nos lleva al Maracanazo. Aquella tarde de 1950, cuando el país de los pocos millones de habitantes le ganó al de los muchos millones, cuando el pobre superó al rico, cuando aquel que teniéndolo todo en contra se las arregló para tener todo a favor, cuando Brasil preparó todo para ganar su primer mundial en el majestuoso Estadio Maracaná, los charrúas se plantaron con un talante que se lo quisieran muchos. Ganaron la Copa del Mundo, se despidieron con caballerosidad y se fueron silentes al camarín, más preocupados del dolor ajeno que de la alegría propia. Pero el trofeo Jules Rimet se fue a orillas del Río de la Plata y no se quedó en Copacabana. Y una nueva estrellita se añadió a la tela celeste de su camiseta y no a la amarilla de Brasil. Eso es una selección uruguaya, un rival difícil que mientras dura el partido no se achica, no siente remordimientos y no mira el librito de las estadísticas. No discrimina si al frente tiene un estadio en contra o una selección que no ha ganado nada. Esta es la radiografía del rival con el que tuvo que batirse Chile para acercarse a la meta. Por los cuartos de final de la Copa América, la Roja se cruzó con un viejo conocido. Final, ganó Uruguay 1-0 con gol de Bengochea y es el campeón de la Copa América. Uruguay es campeón de América. Uruguay ha ganado el Campeonato Sudamericano de Naciones. Chile en el segundo lugar. Aquel que le arrebató el título en la final de 1987 en Buenos Aires. Aquel que siempre se las ingenia para complicarle la vida a los más encopetados. Ganarle a Uruguay es un avance, es un alivio. Y de eso tenía que ocuparse Chile para hacer realidad el gran sueño. Gritar por fin, campeones, no finalistas. Capítulo 4. Sin complejos. Aranguis por 2. Gary Medel de autogol de Raudes para la contundente victoria de Chile ante Bolivia. La Roja clasificado como líder de este grupo. Hay una máxima que dice que una vez terminada la fase de grupos es donde realmente comienza ese torneo. Para la Copa América de 2015 era crucial ganar el grupo para mantenerse en Santiago y, en teoría, jugar contra un cuadro más débil. Chile ganó el grupo A, donde Bolivia fue segundo. Argentina y Paraguay clasificaron en el grupo B, mientras que en el grupo C, Brasil y Perú se instalaron en cuartos de final. Para conformar los 4 cruces, se sumaron los 2 mejores terceros, Colombia y Uruguay. En la segunda fase de la Copa América, Brasil y Paraguay inaugurarían el estadio Esterroa Rebolledo de Concepción. Bolivia viajaría a Temuco a enfrentar a Perú. Argentina se encontraría con Colombia en Viña del Mar y Chile tendría al frente a un viejo conocido, Uruguay. Lo de mantenerse en Santiago se cumplía tal cual lo planeado. Lo de un rival más débil, hasta por ahí nomás. Se trataba de Uruguay, un contrincante de sumo cuidado. Su entrenador, el respetado maestro Oscar Washington Tabárez, y su principal estrella, el delantero del PSG, Edinson Cavani. Uruguay, un hueso duro de roer. Hola, mi nombre es Sergio Gorsi y trabajo en radio y televisión en Uruguay. Para Uruguay siempre es importante una Copa América. Uruguay fue fundador de la Confederación Sudamericana de Fútbol, conocida hoy por Conmebol, y además durante gran parte del tiempo que se viene disputando esta Copa, desde 1916, Uruguay ha sido el máximo ganador, o sea que realmente para nosotros siempre fue muy importante participar en una Copa América. En el 2015 Uruguay llegó con mucha ilusión a la Copa América porque Uruguay era el campeón vigente, la había ganado en Argentina en el 2011 y tenía una generación estupenda, liderada por un Diego Forlán que ya estaba en retirada, pero el problema fue que Suárez fue suspendido en el Mundial de 2014 y no pudo participar en la Copa América de Chile. Ahí quedó Cavani como, digamos, el líder futbolístico de la selección.
nosotros teníamos muy claro por los grupos y todo que nosotros, si nos tocaba Uruguay, donde nos tocara, era el partido que teníamos que pasar. 4 años antes, en Argentina, la selección disputó la Copa América con un equipo estelar. Viajó para ganarla y quedó a la vera del camino en cuartos de final. Aquel plantel dirigido por Claudio Borghi fue sorpresivamente eliminado por Venezuela. Buena parte de ese contingente buscaba su revancha en la Copa de 2015. Gonzalo Jara era uno de ellos. Yo creo que también nosotros veníamos pensando, nosotros el 2011 en Argentina, la Copa América, yo creo que también perdimos una gran oportunidad de poder pelear una Copa América. Terminó. Gran actuación de Venezuela con argumentos, con corazón, con garra, con berraquera. Le gana a Chile. La emoción es de este equipo bolivariano. El golpe recibido en la ciudad de San Juan en 2011 fue duro y seco. Varios futbolistas venían envalentonados con el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Canadá en 2007, la brillante clasificación al Mundial de Sudáfrica y la correcta actuación en la Copa del Mundo 2010. El gerente Felipe Correa recuerda perfectamente el ADN ganador de ese grupo. Lo de ellos era ganar un torneo, ganar un título, el hambre existía, entonces ahí sí que el mensaje colectivo de todos ellos fue, bueno, en Chile tenemos que ser campeones. La participación en la Copa de 2011 en Argentina había dejado una herida abierta en esa escuadra. Una herida que aún no cicatrizaba. El utilero Wilson Vázquez era parte de ese grupo y también convivía con esa frustración. Porque también lo pensé el 2011, cuando teníamos todo, que podíamos hacer un buen campeonato. No logramos coronar con salir campeón. Por eso, por las finales perdidas y porque derechamente era el momento indicado, Chile soñaba con la Copa América. Necesitaba ganarla a toda costa y para hacerlo debía deshacerse de la Celeste, un rival de peso, un equipo que siempre incomoda. Se trataba además del país defensor del título. Son las novedades de un partido fundamental, 20:30 de este miércoles. Chile-Uruguay se abren los cuartos de final, lo escuchamos al maestro Tavares. Este tipo de partidos, sí, por los jugadores que yo dirijo, es especial. La palabra que repiten ellos, entre ellos mismos, y hemos dado la charla, es una final, jugamos la final. Y bueno, y desde el punto de vista de actitud, la mayoría de las veces en ese tipo de partidos han encontrado justamente la actitud correcta. Era el momento de competir. La verdadera Copa estaba por comenzar. La alegría del triunfo, las dudas del empate con México, el remesón de Arturo Vidal y su accidente, la distancia con los seres queridos. Todas esas emociones remecían a los futbolistas. Ese desgaste podía pasar la cuenta y de eso se preocupó el cuerpo técnico y el equipo de realizadores audiovisuales, encabezado por Felipe Flores. Una sorpresa estaba por llegar. Los familiares de cada uno de los jugadores protagonizaron un video que sacó lágrimas en el camarín chileno. La mejor manera de motivarlos era la imagen y voz de sus padres, madres, señoras, novias e hijos. Hola mi vida hermosa, te queremos dejar este mensajito de apoyo para ti y para tus compañeros. Te deseo lo mejor, mucha fuerza si te toca entrar. Papi, que te vaya bien en el partido de esta noche. ¡Viva Chile! Junto a toda nuestra familia te deseamos lo mejor a ti y a la selección. Suerte para el miércoles. ¡Viva Chile, mierda! ¡Vamos, carajo! ¡Éxito mañana! ¡Te amamos mucho! ¡Vamos Chile, carajo, que se puede! ¡Sí! ¡Le! ¡Viva Chile! En la Copa América se hicieron muchos videos motivacionales que no eran puntualmente como del rival, sino eran como reforzar la idea de equipo, de dónde venimos. Todos venían de ser campeones en sus clubes de alguna forma. Entonces se hizo un video de decir, oye, tú sabes como lo que es ser campeón. Ya le tomaste el gusto a levantar la copa, a ser campeón. Es como, haz lo mismo. Y se mostraban imágenes de cada jugador siendo campeón en su equipo propio. Entonces para reforzar eso, para reforzar como la idea de juego, que eran charlas más técnicas, y una charla de la familia, que fue como, te estamos apoyando con la familia. Es como la clásica, pero siempre funciona. Te toca la emoción, porque a veces no basta con lo futbolístico, yo creo. Los jugadores estaban con la concentración a tope. Nadie entraba a Juan Pinto Durán sin el consentimiento de Jorge Sampaoli. En algunas horas, esta selección jugaría una final a muerte contra un candidato de siempre. Gonzalo Jara retrocede 10 años y se sitúa en las horas previas al duelo con los charrúas. El partido Uruguay se da muy especial y de una forma muy distinta, porque nosotros sabíamos, y en el camarín lo hablamos antes de salir,
era que teníamos que jugar rápido. Que cada falta, cada córner se tenía que jugar rápido. Que la pelota, cada lateral había que jugarlo rápido. Porque sabíamos que ellos iban a hacer tiempo, cualquier falta, iban a querer pelearse. Que el reloj corriera a favor de ellos era clave. O sea, el partido se tenía que jugar. A todo o nada, Chile y Uruguay abrirán los cuartos de final de la Copa América. El momento era delicado para la selección. El cuerpo técnico proyectaba este encuentro más allá de la cancha. Era un choque que tenía todos los ingredientes de una final. Hasta ese instante, Chile y Uruguay se habían enfrentado en 28 oportunidades por la Copa América. La estadística era contundente a favor de los charrúas. 18 triunfos celestes, 4 empates y apenas 6 victorias chilenas. La última, el 11 de septiembre de 1983, en Santiago. Era el momento de volver a ganar, pero no era fácil, por fútbol y por carácter. El preparador físico Jorge Decio lo tenía absolutamente claro. Para mí en la previa era un partido que, por esta garra uruguaya, por la idiosincrasia del uruguayo, que a mí me cae muy bien el uruguayo, pero gente de carácter que no se lleva por delante fácilmente. En la intimidad de Juan Pinto Durán se admiraba la actitud ganadora y positiva de los jugadores. También la de Jorge Sampaoli y sus colaboradores. Se trataba de un grupo que quería devorarse el mundo, que aún no se sacaba de la cabeza la eliminación de la Copa de 2011 y que juró revancha en el camarín de Belo Horizonte un año antes. Pero, dado el tonelaje del rival, sí había quienes tenían una cuota de temor. El chef Cristian Saldaño era uno de ellos. Los jugadores estaban muy convencidos en general, era como, no importa lo que venga, era como ese convencimiento interno de decir, nosotros estamos listos, o sea, nosotros teníamos susto, nosotros en la interna teníamos susto porque decíamos, se vino Uruguay, que era como el más complicado para menos la parte de siempre, que por historia. No, decían, por ejemplo, uno decía, no, si estos igual son cagones al final. Ellos nos daban la tranquilidad de decir, no, nosotros estamos bien. La mentalidad que tenían esos jugadores era muy distinta, era como sí, no había miedo. Los elegidos para el partido válido por los cuartos de final del 24 de junio de 2015 fueron Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Eugenio Mena, Marcelo Díaz, Charles Aranguis, Arturo Vidal, Jorge Valdivia, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. El juez designado fue el brasileño Sandro Ricci. Sus asistentes fueron sus compatriotas Emerson Augusto de Carvalho y Fabio Pereira. Como cuarto juez, el ecuatoriano Carlos Vera. Dada la relevancia de ese partido, el entonces presidente de la ANFP, Sergio Jadue, así como en toda la Copa, tomó nota y puso énfasis especial en el cuerpo arbitral. Siempre conversamos 2 o 3 árbitros y yo se los planteaba a Carlos Alarcón, que era el presidente de la Comisión Arbitral de Conmebol, y de ahí Carlos Alarcón elegía uno de esos 2 o 3 árbitros que sugeríamos. Pero hubo uno en particular para un partido específico que yo pedí y que fue para el partido con Uruguay y que fue el brasilero Sandro Ricci. No hay un solo partido de estos cuartos de final que marque un duelo de estilos tan marcado y tan clásico como el de Chile y Uruguay. Por un lado, Chile con su juego vertiginoso, de pelota al piso, por abajo, al pie. Del otro lado, el juego aéreo más recio de Uruguay. Cada partido frente a Uruguay es una batalla. Se le gana en la cancha, convirtiendo más goles, superándolos físicamente. Pero también se les gana con la cabeza, con astucia, con inteligencia. Para Jorge Sampaoli, Uruguay era un rival de sumo respeto y cuidado. El objetivo aún estaba lejos. Yo creo que ese era como el primer objetivo, que nadie lo había dicho, pero era como tácito, como, oye, si la Copa de América es en Chile y tenemos estos jugadores, tenéis que llegar a la final, ni siquiera era como pasar de fase. La cancha del Estadio Nacional lucía impecable. El frío reciaba sobre la capital chilena en ese mes de junio, el más seco de los últimos 50 años. Si bien San Isidro no tiene camiseta, o eso es lo que creemos, la lluvia no se hizo presente en Santiago durante un buen periodo, y eso ayudó a Chile. Yo creo que ese año no llovió hasta, creo que 2 días después de la Copa América, que se dio todo para nuestra preparación, para que las canchas estuvieran bien empinturadas, para que la cancha misma del Nacional estuviera siempre impecable. O sea, por primera vez
en 150 años no cae ninguna gota de agua durante junio en Santiago. Un complejo panorama en medio de una fiesta deportiva, pero tranquilidad para los fanáticos porque la Copa América no se detendrá a pesar de la mala calidad del aire. Para superar a Uruguay, Chile no solo debía encomendarse a que no lloviera o que el público alentara durante los 90 minutos. La clave estaba en la cancha y en ese juego la roja debía rozar la perfección. Debía superar a la dupla de centrales titulares del Atlético de Madrid, el flamante campeón español, compuesta por Diego Godín y José María Jiménez, y cuidarse principalmente de Edinson Cavani, el espigado ariete con el que contaba el maestro Tavares. El juego de Chile exponía a sus zagueros centrales. Tanto Isla como Bocellur se proyectaban permanentemente al ataque. Gary Medel y Gonzalo Jara no podían pestañear. Nosotros cumplíamos un rol, quizás que no marca mucha diferencia, pero sí un rol importante con Gary, que era... Nosotros sabíamos que jugábamos solos, o sea, se iba para arriba Jan, Mauricio ni hablar. Sabíamos que el partido lo íbamos a ganar, el gol lo íbamos a encontrar, pero nosotros teníamos que mantener el arco en cero. O sea, yo no me podía enfrascar en una discusión, ni Gary tampoco, el partido se tenía que jugar. Y ellos lo único que querían es sacarte del partido. El destino quiso que Gonzalo Jara fuese un indiscutido protagonista de este partido. Una acción que lo transformó en héroe para los chilenos y villano para los uruguayos. Pero antes de entrar en esa jugada, conviene subrayar la importancia que tenía Jara para Jorge Sampaoli. El gerente Felipe Correa destaca la relevancia del entonces jugador del Mainz 05 de Alemania. Jara en esta generación fue un jugador tremendamente determinante, o sea, un jugador que era muy relevante para la forma de jugar que tenía el equipo, con centrales rápidos, con una defensa expuesta que tenía que recorrer muchos metros, con buena salida. Gonzalo partió jugando de volante, entonces un jugador que en el fondo, para la forma en que jugaba la selección, era muy relevante. Yo me acuerdo que muchas veces le pasaba trabajos, él estaba en Alemania y nos comunicábamos, porque a veces no participaba los fines de semana en el equipo. A veces sí, a veces no. Cuando no participaba le pasaba trabajo. Pero cuando venía con nosotros era titular en el equipo. Yo era bien pesado para jugar también, o sea, era bien de barrio, Gary ni hablar. Éramos bien de... No de pegar, no de mala leche, pero de hablar, de mucho. Y son cosas que vienen de años. A las 20:30 del miércoles 24 de junio de 2015, se comenzaron a jugar los cuartos de final de la Copa América. Chile y Uruguay abrieron los fuegos con 45.000 personas en las tribunas. Como era de esperar, se trató de un partido apretado, ríspido y tenso. El dominador era Chile, pero Uruguay se las arreglaba para controlar el resultado y poner a prueba la paciencia de la selección chilena. Ese libreto se mantuvo hasta los 17 minutos del segundo tiempo. En ese momento, todo cambió. Jara y Cavani, Así la imagen de Cavani. ¡Opa! Trompada de Cavani. Señores, lo van a echar. Señoras y señores, amonestado Cavani, estaba amonestado. Para comprender lo que pasó, es preciso recordar la secuencia completa. Cuando Chile buscaba afanosamente la apertura de la cuenta y estaba en poder del balón, justo en la mitad de la cancha, a espaldas del juez Sandro Ricci, Gonzalo Jara y Edinson Cavani se enfrascaron en una discusión que terminó con el uruguayo golpeando en la cara al defensor chileno. Y fue precisamente eso lo que alcanzó a ver el árbitro. Como Cavani ya tenía amarilla, el brasileño lo expulsó, una acción que se ajustaba al reglamento, hasta que las repeticiones de la televisión demostraron que el zaguero chileno lo provocó, con una triquiñuela propia del fútbol rioplatense de antaño. Dicha maniobra se conocería como el dedo de Jara. Déjame ver otra vez, ya se hicieron los pelotudos con el orsay que cobró hoy. Cavani está muy nervioso, andate Cavani de la cancha, andate, ya está, pero tiene razón Cavani, tiene razón Cavani, no lo tocó al chileno, este brasilero cagón, careta, malo. La expulsión que pasa con él no es porque me pega, es por las cosas que nos decimos y por las cosas que veníamos hablando anteriormente. De hecho, después de eso queda la embarrada, dentro del camarín también, en el túnel. Jara y Cavani se conocían bien. Se habían enfrentado en 5 oportunidades con saldo a favor del chileno. El delantero del PSG era el hombre de cuidado. No tenía a su lado a Luis Suárez, quien aún pagaba fechas de castigo por morder al italiano Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil. Si Cavani era anulado,
la mitad de la tarea estaba hecha. Jara sabía qué tecla tocar para desestabilizar emocionalmente al delantero. Cosas que él estaba viviendo personalmente nomás. Son cosas que quedan dentro de la cancha, yo siempre lo he dicho. Sí, pues parte de la estrategia, así como se prepara un partido, de cómo lo vas a ganar o cómo lo vas a perder. Días antes del pleito, se supo que Luis Cavani, padre del delantero charrúa, protagonizó un accidente de tránsito en Uruguay, donde un joven motociclista perdió la vida. La cabeza del goleador estaba sensible, en otra parte, y de eso se enteraron varios jugadores en la concentración de La Roja. ¿Qué le dijo Gonzalo Jara a Edinson Cavani? Le dijo algo que le dolió y lo sacó de sus casillas, y de eso naturalmente Chile se aprovechó. Finalmente tenía ese correlato tan actoral que le puso la jugada a Gonzalo Jara sobre el final, pero sí, lo agredió. No, está sacado, ¿eh? Sí, hay que calmarlo. Totalmente afuera, sí. Escuchas Campeones no finalistas. Vamos, Alexis. Valdivia. Con casi media hora por jugar, Chile comenzó a encajonar a la celeste. El partido se inclinó levemente en favor de La Roja. Otra vez por aire, arriba Muslera, le quedó a Valdivia. Isla, golazo. Gol de Chile, mierda. Yo no sé si grité otro gol o la gente o nosotros como futbolistas gritamos otro gol tanto como el que gritamos de Mauricio ese día. El gol descomprimió a un estadio quieto y tenso, probablemente el gol más celebrado de la Copa. Un desahogo, un alivio, una señal. La cima estaba más cerca. Apenas el remate de Isla infló la red del arco sur de Ñuñoa, se sabía que el objetivo por fin estaba a la mano. El relator Claudio Palma, como muchos, entendía que ahora sí, la Copa estaba cerca. Yo creo que soñé a partir del gol de Isla. Yo creo que el gol es uno de los goles increíblemente, más que el de Alexis, porque yo creo que tampoco voy a hacer un relato así de estar tan vivo y tan arriba del balón, digo yo, como dice el gran Klose, de estar permanentemente arriba del balón, pues el partido se iba. Y si no le ganábamos a Uruguay, se iba a penales, ¿no? ¿Qué pasaba en penales? Y cuando hace el gol Isla, digo, Chile está para ser campeón. 10 minutos separaban a Chile de la semifinal, instancia a la que no se llegaba desde el año 1999. En cada rincón del país, el gol se gritó como si fuese el de una final. Chile sacaba del camino a uno de sus más duros rivales y soñaba con un trofeo jabonoso y escurridizo. En cada rincón del Estadio Nacional, el gol se festejaba como un título. El realizador audiovisual Felipe Flores desgarró su garganta desde un lugar al que muy poca gente tiene acceso. Ahí en el Estadio Nacional grabamos sobre Marquesina, hay un techo arriba. Me acuerdo haber estado con francotiradores porque iba la presidenta. Entonces, claro, en ese momento del gol salimos todos corriendo por la Marquesina, que era como una caída libre. Y estaban incluso funcionarios de Carabineros y todos gritando, así, fue como lo máximo, lo máximo. Yo creo que fue el gol más gritado de esa Copa, al menos para mí. Sí. El mago, que viene dentro Villendo, ¿por qué no pregunta más? Usted sabe que para allá, toca para el Choco, viene el Choco del puerto. Se viene el centro, arriba Arturo y Pinilla, Molera, el mago. Valdivia, para ahí está. Mauricio Isla no era un jugador que acostumbrara a anotar. Aquel duelo fue el número 64 por la selección. Registraba apenas 2 goles en partidos amistosos. En 2010 frente a Ucrania y en 2011 ante España. Su primer gol por los puntos fue un grito de desahogo. El gerente Felipe Correa reconoce la importancia que tenía el Guaso. Que lo haga el Guaso además, el lateral, es como parte del funcionamiento del equipo. O sea, este es un equipo que ataca por todos lados, que te llega por todos lados, que tiene hambre de ganar y llega a Isla a terminar esa jugada, se la pasa a Valdivia, entre medio de las piernas la abre alguien y saca el remate, un golazo abajo, ¿no? Uruguay especialista en defenderse bien. Si te iba de los penales, no sabéis qué historia tenéis con Uruguay, entonces no, ese fue el desahogo. Así. Cuando ya nos acercábamos a los minutos decisivos del duelo, 36 minutos, pasa a ganar Chile, lo hizo Mauricio Isla, Chile 1, Uruguay 0. Era una locura, o sea, no.
salen todos a celebrar. Pues después me voy a donde San Paoli, no me acuerdo si donde San Paoli o a donde Seba. Mientras los demás estaban todos tirados arriba de Mauricio. ¿Cómo seguimos jugando el partido? O sea, estaba en otra. Y ahí yo recuerdo muy bien que Seba me dice, no, tranquilo, no quiero que salga nadie expulsado porque se van a querer pelear. Y era lo que intentamos hacer. Efectivamente, los roces siguieron en la cancha. La selección chilena evitó caer en el juego sucio para no lamentar ausencias en los próximos partidos. Uruguay, en cambio, insistió en ese expediente. Chile y Alexis Sánchez. Vamos a ver si... Se va por Chile. Otra rosa. Si futbolistas chilenos y uruguayos, Alexis y Álvaro González. Tiene que salir un jugador chileno de ahí porque Uruguay está ensuciando el partido con esto. Más explicaciones al colegiado brasileño Tavares Valdivia. Y es muy raro ver a Tavares perdiendo los nervios de esta manera. Segundo expulsado en Uruguay, Jorge Fuchile. El clima al borde de la cancha era tirante. Uruguay se negaba a la idea de quedar fuera de la Copa. Le habían expulsado a uno de sus estandartes y era absolutamente sobrepasado por un equipo al que generalmente se imponía. María José Vasconcelos vio de cerca esos segundos de furia del banco visitante. Me acuerdo también la pelea que hubo después de él, cuando termina el partido, que fue porque yo me meto a buscar a los jugadores para poder hacer las entrevistas y los jugadores estaban pero así indignados y se iban a pelear con los jugadores nuestros, es decir, no era que no. Y veía hasta al técnico de ellos también muy molesto, muy ofuscado. Hay incidentes, los del banco uruguayo presionando al árbitro del partido. Nos quedamos con estas secuencias. Están acostumbrados a jugar de esta manera y sobre todo en esta distancia. Fuimos inteligentes hoy, tuvimos paciencia también cuando nos encontramos con más gente en el campo, era cuando más tranquilo teníamos que estar y circular más el balón para generar ocasiones de gol. La entrega que tuvimos, jugando con un equipo también que era guerrero y estaba bien compacto atrás y nada. Pero creo que el juez no estaba a la altura de este partido por lo que pasó, la verdad que fue una vergüenza y bueno, nos vamos muy dolidos por eso, ¿no? Respecto a cómo sucedieron las cosas, yo me remito a los documentos televisivos y fotográficos. Ahí está toda la verdad. Lo que reclamás es sobre todo la de Jara con Cavani que le pone un dedo en la cola. Las imágenes emitidas por la transmisión oficial eran sobrecogedoras. El gol de Mauricio Isla se repetía desde todos los ángulos y los directores se esmeraban en mostrar el rostro de los hinchas que mantenían su sueño intacto. Pero detengámonos en un detalle. En el entrevero de Gonzalo Jara y Edinson Cavani, solo aquellos que seguían el partido por televisión se explicaron por qué el delantero reaccionó de esa manera. En el estadio era difícil darle un grado de responsabilidad al zaguero, más aún cuando ni siquiera fue expulsado. Desde la posición del banco chileno, no había cómo advertir el recorrido que hizo el travieso dedo de Jara. En la conferencia de rigor post-partido, Jorge Sampaoli recibió una consulta para lo cual no estaba preparado. El castigo que le imprime el árbitro a Jara y a Cavani en esa pelea era una amarilla para cada uno, una expulsión por la doble amarilla. Y después nosotros sabemos de que no es una característica de Chile disputar de esa forma, de jugar el fútbol. Entonces, cuando pasan cosas, no sé, pues que expulsan a alguien, ¿no? Uno ya se da cuenta y uno va. Pero acá como fue todo así, todo pasó, como que nadie se detuvo a decir, a ver, mira, no. Entonces yo llegué a San Paolo y San Paolo tampoco entendía mucho, sí, dijo, pero no, como que no. En la misma conferencia, me acuerdo la respuesta de él, como que tampoco entendía mucho. Y después, claro, ya los videos, todo. Vamos a ver entonces las imágenes rápidamente. Esa es la repetición. Hay un forcejeo entre los dos, se dicen cosas, se tratan mal, se insultan, pero lo que hace Jara la verdad es que es vergonzoso. Ahí está, lo que hace Jara. Es vergonzoso. Cavani simplemente le toca la cara. Sí, le está diciendo ahí, pero que lo que está haciendo, mire. Ahora, pero como yo si no lo vio. A mí me comenta la Vale Fuchloger, me dice, oye, ¿sabes que están todos diciendo que yo será? Y yo decía, pero tampoco, es lo mismo. Siguió jugando, no lo expulsaron, el otro no hizo, no. ¿En qué minuto? Entonces, claro, termina el partido y claro, después ya salen todas las imágenes, así ya como con mucha atención y sí, lo había hecho. Postulado para Hollywood Jara con esta actor de reparto. Eso olvidate, que por supuesto Jara exagera y trata con esto de sacar a Cavani del partido. Pero a lo mejor le salió eso a Gonzalo y no sé, yo lo llamaría un poco el folclore del fútbol, algo extrafutbolístico, o como si hubo para sacarlo del partido. Pero nosotros no sabíamos, yo me doy enterado después del partido lo que sucedió. Ahí veo un poco el
los manotazos, pero no sabe qué pasó. Obviamente, dentro de la cancha uno no sabe lo que hablan, las cosas que suceden. Lo que recuerdo fue que el árbitro vio la reacción que fue muy mínima, insisto, si uno ve el video no llega a ser agresión, y no vio lo que fue realmente agresión, que era lo que había hecho Jara. Si uno ve el video, yo creo que hoy en día con VAR tal vez no lo echaban, porque de hecho no hubo nada. Él reacciona, hace como que va a pegar un cachetazo, pero no termina pegando. Lo que sí se le puede reclamar al juez es que vio una parte y no vio la otra. Y uno, dentro del marco de sospecha, puede quedar con la duda si fue a propósito o no. Por más que una cámara lo hubiese delatado, como efectivamente ocurrió, si Sandro Ricci o sus colaboradores no se fijaron en ese momento de la acción de Jara, el zaguero no tendría por qué haber sido expulsado. Y así fue. Jara zafó y siguió en la cancha. Ahora, si el partido se hubiese jugado en estos días, la historia sería distinta. No, yo te digo, o sea, no sé si sería la misma historia con la tecnología de hoy día. Insisto que es como, es una suposición que no tiene mucho sentido, porque probablemente, sabiendo que hay VAR, no se hubiera ido expulsado acá y se hubiera expulsado Gonzalo. Hoy con VAR eso decretaría la expulsión de Jara. Y el que terminaba con 10 hombres era Chile, en un momento que Chile no encontraba la vuelta para ganar a Uruguay. Terminó quedando Uruguay con 10 y encima ya no estaba Suárez porque estaba suspendido y se iba Cavani también. O sea, fue demasiado hándicap para el equipo locatario. La avivada de Jara fue repudiada a orillas del Río de la Plata, pero valorada por la fanaticada nacional. Una jugarreta que tiene nombre y apellido. Un detalle que valió eliminar a un rival que siempre es una piedra en el zapato. El utilero Wilson Vázquez, testigo de tantas derrotas y tristezas, abrazó a los jugadores y le encontró sentido a la fortaleza del plantel y la osadía de Jarita. Yo creo que el partido contra Uruguay, más que el dedito, siempre para mí fue Uruguay, que teniendo tan poco, siendo un país tan chiquitito, sacaba tan buenos jugadores. Yo decía, por fin pudimos ser superiores en el sentido de pasar sobre Uruguay, de la pachorra que tenían los jugadores, como se plantearon el partido, el gol del Guasito Isla, que fue espectacular. Entonces para mí ese partido fue emocionante, el haberle ganado a Uruguay. Con lo ocurrido en la cancha, Sandro Ricci estaba en la mira de todos. ¿Fue localista? ¿Le perdonó la vida a Gonzalo Jara? ¿Incidió en el resultado? Y bueno, siempre se sospecha que cuando se beneficia al local, puede llegar a haber una intencionalidad. Pero da la sensación de que Chile unió una muy buena generación a un ambiente favorable a que ganara esa Copa del 2015. Entonces, en el partido con Uruguay creo que fue localista, pero no solamente en ese partido. Desde el palco oficial, Sergio Jadue se frotaba las manos. Con lo ocurrido, le encontró más sentido a su apuesta por el referí brasileño. Recuerdo que terminado el partido con Uruguay se me acercó el presidente de la AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y me dio la mano, me felicitó y me dijo, lo hiciste bien, o me la hiciste, algo por ahí, digamos. Los dirigentes también jugamos nuestro partido, yo jugué el mío y me salió bien. Después del dedo de Gonzalo Jara, ¿qué decías tú? Lo tienen que expulsar, es como el combo, por eso digo, de Leonel, que no lo expulsaron. Por fin nos sonreía lo que siempre fue esquivo. Un arbitraje, si en 100 años de fútbol no escuchó la señora FIFA, último minuto el árbitro. No, para mí hay un punto de inflexión que es Uruguay. Esta acción del chileno Gonzalo Jara con su dedo sobre el uruguayo Edinson Cavani traería fuertes sanciones. La Conmebol abrirá de oficio por las claras imágenes un expediente disciplinario a Jara. En las próximas horas se estaría concretando una fuerte sanción mínima de 3 partidos, lo que se perdería lo que queda de Copa América. Se trataba de la polémica de la Copa. Tras los reclamos uruguayos y la permanente exhibición de la jugada en televisión y portales de internet, la Confederación Sudamericana de Fútbol tomó cartas en el asunto. Vistas las imágenes, se abrió la posibilidad de sancionar de oficio al defensor nacional. La Federación Chilena hizo todo lo posible por impedir que fuese castigado. Felipe Correa, como gerente, fue el encargado de llevar a cabo dichas gestiones. No, nosotros nos volvimos locos para tratar de que le dieran una fecha y que pudiera jugar la final y tratamos de hacer todas las apelaciones posibles, pero ya después con las imágenes, con los videos, todo, era imposible. El Tribunal de Disciplina de la Conmebol fue severo y sancionó a Gonzalo Jara. 24 horas antes del compromiso ante Perú, se conoció el veredicto. 3 fechas fuera.
Jara se despedía de la Copa. 3 partidos de suspensión para Gonzalo Jara y $7.500 de multa. La sanción de la Conmebol llega como respuesta a la acción del defensa chileno en el partido entre su selección y Uruguay de cuartos de final de la Copa América. Jara provocó a Edinson Cavani introduciendo un dedo entre las nalgas del uruguayo. De verdad yo encuentro una estupidez mi sanción, o sea, que se me expulsara o por ese partido. Yo creo que no daba ni para que me castigaran, o sea... Sí, nos vamos al camarín, bueno, estaba ahí mi compañero Carlos, lo recibe, animándolo y ahí, bueno, después ya se tiraba para la talla la situación y ya era algo que... No soy de los que creen que estas cosas son condenatorias. Jara no hizo nada diferente de lo que hemos hecho, lo que han hecho a lo largo de la historia muchos jugadores uruguayos, argentinos, tal vez. Bueno, no es un rioplatense el indicado para horrorizarse por esas cosas. Simplemente en esta nos tocó perder. Chile salió vivo de la batalla. Ahora tomaría asiento y vería al día siguiente el partido entre Bolivia y Perú. Uno de esos 2 equipos sería su contrincante en la semifinal que se disputaría en Santiago. Las quejas, los reclamos, los insultos, todo había quedado en el pasado. También el temible Uruguay. Y los uruguayos son los que menos pueden reclamar de nada. Y a ellos se le ganó a la uruguaya. Y eso les dolió. En el próximo capítulo de Campeones, no finalistas. Cuando ganábamos entraba animando a todo el mundo, que tenía esa pachorra el profe Sampaoli. Pepe, un jugador súper disciplinado también tácticamente y que conocía mucho lo que necesitaba, lo que le pide Jorge, en ese minuto un jugador rápido. Dicen que en la vida el fin no justifica los medios. Yo les quiero decir que en el fútbol, y en este caso, el fin justifica los medios. Y lo que hizo Jara estuvo realmente espectacular. Campeones no finalistas es un podcast producido y editado por Ignacio Valenzuela Moraga, Carolina Fernández González y Francesca Ravizza Rebolledo. El diseño de sonido y postproducción de audio es de Michel Poblete Montoya. Escucha este y otros episodios en tu plataforma de podcast favorita y en pauta.cl. Este podcast fue presentado por Score. Score, la energética del fútbol.